Bienvenido a nuestro gran evento. Para nosotros es muy importante que participes para poder empoderarte, pero sobre todo entregarte herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar las mejores decisiones. Para tener una mayor experiencia, te recomendamos conectarte a través de tu computadora, mantenerte cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte con el cable de red. Todas las preguntas que tengas las puedes hacer a través del chat. Al final, abriremos un espacio para responderlas junto con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha este evento. Y si al final te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Nos puedes encontrar con el @ScandiaMéxico. Gracias por asistir. Este 2020 fue un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Juntos, estamos adaptándonos a un nuevo mundo. Cada día nos hacemos más fuertes. Y por eso, evolucionamos contigo en la construcción de la mejor versión de tu futuro financiero, ofreciendo herramientas y una amplia gama de instrumentos de inversión para lograrlo. ¿Estás preparado para definir tu estrategia? En Scandia, te ofrecemos la asesoría personalizada para tus inversiones. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Scandia Investment Sessions. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les habla Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones. Y bueno, pues en esta última sesión del año y para aquellos que nos estuvieron siguiendo en estas sesiones durante el año, pues recordarán que tuvimos varios invitados de empresas aliadas con las que trabajamos muy de cerca. Y para cerrar este año, pues quisimos cerrar con un invitado más de casa. Es así que tenemos a Manuel García. Manuel es el director, el responsable del segmento de Wealth Management en nuestra compañía hermana en Colombia. Y bueno, pues Manuel nos va a acompañar un poco para hablar, para discutir, para intercambiar opiniones y visiones de lo que fue este 2020, claramente un año muy complicado y muy particular, y qué podríamos esperar para 2021. Así que sin más, bueno, pues Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Y bueno, pues bienvenido. Hola Jaime, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Scandia México y también a todos los asistentes. Pues es un gusto poder acompañarlos el día de hoy y creo que ya cerrando el año podemos hacer una buena recapitulación de lo que fue 2020 y lo que nos espera para el año 2021. Entonces Jaime, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. No, a ti Manu, y bueno, pues para entrar en materia, pues efectivamente creo que pues 2020 lo podríamos considerar como algo que a veces en el mundo de las finanzas y de las inversiones se le conoce como un cisne negro, es decir, un evento de una probabilidad muy baja, pero que cuando se presenta, pues los impactos son sumamente fuertes, ¿no? Entonces, creo que este año particularmente se presenta claramente como un tema de COVID ante pues cierres y ante una respuesta mundial prácticamente inédita en muchos sentidos, y en la parte financiera, en la parte de inversiones específicamente,
Creo que también las respuestas de los gobiernos ante una situación pues tan compleja y tan nueva, porque la verdad es que nadie tenía, digamos, la respuesta a cómo actuar ante una situación así, pues se da de diferentes formas a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, un poco quería revisar contigo, Manu, tú cuando empezaste a ver todo lo que los diferentes gobiernos empezaron a hacer, ¿cuál fue tu perspectiva? ¿Cuál fue tu visión? ¿Qué pues enseñanzas te llevas de lo que los diferentes gobiernos han hecho? Que creo que sí ha sido diferenciado a lo largo del mundo, y podemos empezar un poco con eso, ¿no? ¿Cómo empezaste a ver que esas acciones de los diferentes gobiernos podían tener un impacto en los mercados financieros? Pues a ver, Jaime, yo creo que lo del cisne negro lo resume absolutamente todo. Un evento de muy baja probabilidad. Y si nos paramos hoy un año en el pasado, diciembre del 2019, que hubiese una pandemia y que casi que el mundo cerrara, yo creo que nadie lo tenía dentro de las cuentas. Eso yo creo que es seguro. Llega yo creo que un evento marzo, principalmente cuando Europa a principios, finales de febrero, principios de marzo empieza, digamos, como a sentir el rigor, pero es cuando llega a Estados Unidos y empieza a dispararse que realmente vimos como la gravedad del asunto. Claramente pues los mercados caen y yo creo que el hecho digamos diferente este año a episodios anteriores es que el 23 de marzo Estados Unidos lanza un plan de ayuda muy muy grande encabezado por la Reserva Federal. Eh, y si uno ve, ese 23 de marzo es un antes y un después de esa fecha. El 23 de marzo fue justo el mínimo y empiezan los mercados financieros a subir, particularmente la bolsa de Estados Unidos, y empieza, digamos, a connotar muchas cosas diferentes. Sobre las respuestas de los gobiernos, Jaime, yo creo que hubo de dos tipos. A ver, eh, yo creo que una bajada en tasas de interés y una expansión monetaria se dio masivamente y una expansión fiscal también. 190 bancos centrales en el mundo han bajado las tasas de interés este año. Eh, y casi todos los gobiernos pues han hecho expansión fiscal. Y yo creo que la expansión fiscal es la clave de todo esto. Pero también creo que han habido dos tipos, o que hubo dos tipos, digamos, de respuesta ante la crisis. Uno, donde hubo una respuesta coordinada entre bancos centrales y también entre gobiernos, y otra donde el Banco Central es un aliado netamente del gobierno. Y en esto, pues, probablemente el último más característico es Estados Unidos y el Banco Central Europeo con los gobiernos europeos, ¿no? Donde realmente se ha visto que mucha, digamos, de la nueva emisión de deuda de estos gobiernos, particularmente del gobierno federal en Estados Unidos, pues ha sido absorbida por el Banco Central. Pero yo creo que la respuesta es una expansión monetaria, eso lo estamos viendo en los indicadores monetarios globales, y una respuesta, digamos, de un déficit que también, si uno ve lo que son la mayoría de economías en el mundo, todas han tenido un incremento de sus niveles de deuda y sobre todo de sus niveles de deuda como proporción de PIB, que es mucho de lo que nos gusta a los economistas hacerle seguimiento. De acuerdo. Y en ese sentido creo que también si nos vamos un poco por áreas o por regiones a nivel mundial, creo que hubo diferencias importantes, ¿no? Primero empezando a lo mejor con Asia, que al final de cuentas fue un poco donde todo esto empezó, pero también donde probablemente el tema de contención de los contagios, de respuesta ante el tema específico de emergencia sanitaria fue probablemente mucho más fuerte, mucho más inmediato. Eso aunado con los temas que comentas, con disminuciones de tasas, con inyección de dinero o expansión fiscal, como también le podríamos decir, pues hace que Asia, digamos, se vea como una región, pues un poquito, si lo queremos ver así, mejor librada ante todo esto, hasta lo que ha sido el día de hoy. Después tenemos a lo mejor a los grandes bloques de países desarrollados, que serían claramente por un lado Europa y Estados Unidos también, donde ahí a lo mejor el tema de la contención de la emergencia sanitaria ha tenido más problemas, y creo que un evento o un elemento clave de eso es pues este tema de la segunda oleada de rebrotes, pero esto también acompañado, como tú también bien lo dijiste, de unos temas, de unas inyecciones de dinero y expansión fiscal,
pues sin precedentes, ¿no? Entonces también digamos que en ese sentido esas áreas, si bien han tenido una complicación desde el punto de vista de contención de la parte de emergencia sanitaria, pues como que lo han suplido, digamos, con esas inyecciones tan fuertes de dinero. Y luego tenemos el resto, a lo mejor, del mundo emergente, donde Latinoamérica pues forma una parte importante, donde ahí creo que un tema común en la región es que aquí a lo mejor no había esos recursos o esa flexibilidad para inyectar ese dinero a la economía, a las empresas, a las personas que se habían quedado sin empleo, de una forma tan contundente como lo pudo hacer ese mundo desarrollado. Lo que sí se pudo hacer acá mucho fue disminución de tasas, ¿no? Y es así que sí hemos visto, como tú bien lo dijiste, parte de todos esos bancos centrales disminuyendo tasas, pues una buena parte de esos son todos los bancos centrales de Latinoamérica, que de hecho en algunos casos han llevado las tasas a los mínimos históricos, ¿no? Creo que de los pocos que todavía nos salvamos de no estar en mínimos históricos es acá en México, y por lo mismo se espera que si la inflación se comporta relativamente bien, tendríamos todavía espacio para seguir bajando tasas acá en México, pero creo que en general, digamos que eso es un poco el resumen a nivel de lo que han sido las respuestas de los países, tanto desde el punto de vista de contención sanitaria como de la parte de apoyos o de estímulos que hayan podido dar, ya sea desde el punto de vista fiscal o inyección de dinero directo, o desde el punto de vista monetario, disminuyendo tasas para que las economías pues puedan retomar una senda de crecimiento después de esos cierres tan complicados, ¿no? Pero entonces con eso lo que vimos fue un repunte, de hecho, de muchos tipos de inversiones, y no todas, pero un repunte muy, muy fuerte de las inversiones. Si bien, como tú lo comentas, mucho de ello tuvo que ver probablemente con estos apoyos. ¿Tú esperabas o preveías que hubiera esos tipos de inversiones, si estamos hablando de acciones probablemente del sector tecnológico, algunos otros tipos de inversión, como inclusive el oro, que empezaron a tener un repunte sumamente fuerte, sobre todo de la segunda mitad del año para acá? ¿Tú cómo tomaste, digamos, ese cambio de tendencia de los mercados tan radical? Pues, a ver, Jaime, yo creo que ese cambio de tendencia tan radical no era tan anticipado, sobre todo, sobre todo cuando los inversionistas tienen en cuenta, y los analistas tienen en cuenta lo que son las variables fundamentales de la economía y lo que son las variables financieras. Y simplemente para ponerlo en contexto, Jaime, la capitalización bursátil global, más o menos, antes de la pandemia, estaba calculada en unos 62, 63 trillones de dólares. Todas las bolsas en el mundo valían 63 trillones. Hace una semana, semana y media atrás, la capitalización bursátil de las bolsas en el mundo es de 100 trillones de dólares. Superó, digamos, los 100 trillones. Ha sido una ganancia de 39 trillones de dólares, que es incluso mayor solo la ganancia de las bolsas este año a lo que sería sumar toda la economía de Estados Unidos, que cuesta algo cercano a los 22 trillones de dólares, con la economía de China, que cuesta algo más de 14 trillones de dólares. O sea, entre esas dos economías suman 36, y las bolsas globales han ganado 39 trillones. Yo creo que esto no se lo esperaba absolutamente nadie, más allá de mirar los fundamentos económicos. Estábamos hablando de un segundo trimestre del año donde la caída incluso de las economías pues más pues como que más aguantaban el tema del COVID, estaba calculada en menos 6, menos 7, menos 8, menos 9% de caída, digamos, del Producto Interno Bruto, donde el desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos alcanzó a subirse al 16%, donde una serie de factores no cuadraban. Entonces uno dice, un cambio de tendencia tan abrupto, pues no se lo esperaba a uno así como tan radical. Muchas personas le dieron tiempo, muchas personas dijeron, toca ver cómo avanzan los indicadores económicos, pero lo cierto es que aquí también es un llamado, digamos, a los temas de inversión puros. Pegarle al momento exacto de salirme y volverme a entrar, pues no funciona. Y eso yo creo que es algo que ustedes también lo repiten fuertemente, porque miren, si uno se ponía simplemente a navegar como por indicadores económicos, lo dejó el barco.
lo dejó el tren o lo dejó el avión o lo dejó lo que sea porque la bolsa rebotó muy rápido y no dio tiempo, digamos, de volver a hacer un análisis. Yo particularmente, cuando el 23 de marzo se anunciaron las medidas en Estados Unidos y que la Fed abrió incluso la puerta a poder comprar bonos corporativos, ETFs e incluso acciones no ha comprado, pero la puerta la abrió el 23 de marzo, pues uno decía, hay algún sustento, pero realmente un rebote tan rápido, mentiría si dijera que estaba como dentro de los planes de alguien. De acuerdo, completamente, y creo que en ese sentido, como tú bien lo dices, uno de los puntos o de los capítulos que este 2020 va a dejar en los libros de texto es ese refuerzo de que el tema de buscar el momento perfecto para estar invertidos no existe, y realmente lo que tenemos que hacer es probablemente muy disciplinados. Si tenemos una inversión de largo plazo, mantenerla y no sacarla. Creo que este año de nuevo fue una gran lección, lamentablemente, para muchos inversionistas que decidieron sacar su dinero justamente en ese mes de marzo, cuando empezaron estos cierres y cuando todo se veía tan complicado. Y la verdad es que 3 o 4 meses después de eso estábamos en una senda alcista impresionante y que claramente te deja ver que tomar decisiones en esos momentos de estrés, sobre todo decisiones, digamos, de pánico y de salida, pues no es claramente lo más recomendable, mantener probablemente esa disciplina. Y este año ha sido, creo que, el ejemplo más contundente de eso, que en la teoría, pues creo que todos lo hemos tratado de transmitir a nuestros clientes por la dificultad, como tú dices, de navegar unos mercados que muchas veces se mueven demasiado rápido y no te da tiempo de reaccionar, y este creo que de nuevo fue un ejemplo contundente, ¿no? Ahora, Sí. ya un poco de lo que ocurrió, digamos, en ese 2020. Muchas acciones, muchas bolsas empezaron a subir de forma muy importante. Otras sí se quedaron un poco más rezagadas, y creo que ahí cabe destacar el tema de acciones latinoamericanas, que probablemente dentro de todo este mundo de inversiones, pues han sido probablemente las más rezagadas en recuperar, aunque sí hemos visto una recuperación bastante importante, particularmente en el último mes, ¿no? Y creo que ahí ya tiene que ver más con expectativas de que las vacunas vienen. Si bien son países donde, como ya comentamos, el apoyo fiscal no ha estado o ha estado muy limitado con respecto a lo que otros países han hecho, pues ya, digamos, metiendo en la ecuación el tema de una potencial vacuna que se pueda aplicar de una forma mucho más uniforme en la región, empezamos a ver unas valorizaciones pues muy fuertes también en Latinoamérica. Aún así, estamos en muchos casos con bolsas prácticamente al mismo nivel en las que estábamos antes de COVID, o inclusive varias de ellas abajo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el tema de Latinoamérica, este rezago que sí es claro contra lo que en el resto del mundo ha ocurrido, sobre todo en vista hacia 2021? Bueno, aquí voy a tomar un par de minutos porque necesito explicar, digamos, Jaime, lo que usted me dijo, lo veía y le dije, no vi, digamos, el rebote tan rápido, pero lo que sí uno podía, digamos, más o menos tener dentro de la lógica de lo que podía suceder. Parte, digamos, de esta expansión monetaria, y es que para poner a la gente en contexto, antes cerramos el 2019 con unos 16 trillones de los bancos centrales globales, particularmente Banco de Japón, Central Europeo, Reserva Federal, dentro de sus balances. Y este año está calculado que cierren en 25, 26 trillones, adicionándole 8 trillones adicionales de dólares a la economía. Eso es incluso más de una tercera parte de lo que vale la economía norteamericana y más de la mitad de lo que vale la economía china en este momento. Y han sido inyecciones de capital muy fuertes. Lo primero que sucedió, por ejemplo, y lo primero que sucede, digamos, cuando hay estos cisnes negros o estos eventos como tan difíciles, es que los inversionistas buscan refugio en dólares o buscan refugio en Estados Unidos. Y eso, digamos, lleva una connotación importante, porque se compran muchos dólares, los dólares relativamente empiezan a escasear, pero el mundo se sigue moviendo en dólares. O sea, cuando España le compra petróleo a México, le paga en dólares, no le paga en euros. Cuando digamos que Colombia le exporta a Alemania, Alemania le tiene que pagar en dólares. Y hay mucha deuda en el mundo que todavía está denominada en dólares.
Entonces, los dólares se tienen que seguir moviendo, pero hay una escasez relativa y el precio del dólar se sube. Esa digamos, es la explicación. Y la gente, digamos, o todo el mundo que necesita dólares, todos los actores financieros que necesitan dólares, pues empiezan a buscar dólares donde los tengan, principalmente vendiendo tesoros norteamericanos. Y eso llevó, por ejemplo, en México el peso por encima o el dólar por encima de los 25 pesos. En Colombia llevó el dólar por encima de los 4.000 pesos colombianos, pero era una tendencia que probablemente sí se antojaba insostenible en la medida en que más dólares fueran saliendo, sobre todo de la Reserva Federal, hacia el resto del mundo, en la medida también en que la Reserva Federal masificó los programas de swaps con algunos bancos centrales, incluyendo Banxico e incluyendo, digamos, en América Latina también el Banco Central de Brasil, por lo cual el dólar ya no iba a empezar a escasear y muy probablemente uno podría decir el dólar, digamos, tiene que empezar a caer frente a las monedas latinas. Ahora, para emergentes, no solo para América Latina, sino para emergentes, yo creo que la situación es la siguiente. Hablamos al principio México, hablamos al principio, Jaime, de Asia, y lo que pasa es que Asia estaba mucho mejor parado que los restantes mercados emergentes, particularmente Europa del Este y sobre todo comparado contra América Latina. Asia tenía superávit fiscales, tenía superávits en cuenta corriente, temas que no tenemos en América Latina, la mayoría de economías, por no decir ninguna. El hecho es que Estados Unidos ha ganado inversiones, la respuesta es sí. Asia o Europa empezó a ganar inversiones, la respuesta es también. Las empezó a ganar Asia hace algunos meses, pero Jaime, aquí también, y es algo que creo que vamos a hablar más adelante, el tema es que cuando usted mira lo que son, por ejemplo, las tasas de interés en el mundo, no de los bancos centrales, sino de las inversiones ya finales, son tasas muy bajas. Y finalmente, lo que son, por ejemplo, los bonos de América Latina siguen dando tasas en dólares, en algunos casos por encima del 3%, a un plazo relativamente razonable. Entonces, las inversiones tarde o temprano, es mi teoría, tienen que venir hacia mercados emergentes, comienzan por Asia y después ese flujo se va a tener que mover hacia América Latina y eso es lo que está sucediendo. Las últimas 11, 12 semanas monetarias de flujos de inversión hacia bonos han mostrado que han sido todas positivas y cada semana cercanas o superiores a los 3.000 millones de dólares hacia bonos emergentes, incluyendo, digamos, América Latina, aunque claramente el ganador ha sido Asia. Y los flujos hacia acciones emergentes en esas mismas semanas han sido de 6.000 millones o cercanos a 6.000 millones, lo cual también están viniendo unos dineros en los últimos 2 meses y medio mal contadas, que son estas 11, 12 semanas monetarias, muy importantes hacia emergentes. Entonces, realmente creo que América Latina tiene un rezago y que va a ser un rezago que se va a llenar y que eso va a ser positivo, sobre todo en la primera parte del año 2021. De acuerdo, man, creo que coincidimos y es que efectivamente, si vemos un poco el legado de todo lo que ha ocurrido con COVID, con estos impulsos monetarios fiscales, es primero que nada, pues un mundo mucho más lleno de dólares del que teníamos antes de COVID y esos dólares pues están buscando dónde obtener rendimiento, porque otra de las consecuencias es un mundo de tasas muchísimo más bajas y que de hecho muchos bancos centrales han sido abiertos en que ellos piensan seguir manteniendo esas tasas bajas durante los siguientes 3 o 4 años inclusive, y eso obviamente hace que en cascada pues todo el tema de tasas al inversionista pues también se vayan a ver afectadas hacia la baja y que tengan que buscar de alguna u otra forma todo ese dinero pues un retorno que al menos sea en términos reales, es decir, descontado de inflación, pues positivo, ¿no? Porque lo que realmente nos estamos enfrentando, y creo que en el mundo desarrollado eso ya estaban un poquito acostumbrados después de la crisis de 2008 y toda la baja que tuvieron que hacer los bancos centrales, sobre todo de Europa y de Japón, pues ya tenían unas tasas reales, es decir, las inversiones de corto plazo, descontándole o quitándole la inflación, pues prácticamente eran negativas durante ya bastantes años. Eso es una realidad que creo que nos está llegando al mundo latinoamericano, al mundo de mercados emergentes, que no conocíamos probablemente o no teníamos tan presente antes y que ahora va a ser una realidad, ¿no? Entonces eso nos deja
un poco la pregunta también, ahora nosotros como inversionistas en Latinoamérica, que probablemente estábamos muy acostumbrados a tener inversiones de corto plazo, que tuvieran tasas relativamente altas, pues eso de ahora en adelante no va a estar presente, ¿no? Y nos toca entonces a lo mejor sí ser un poco más conscientes de que si dejo mi dinero a lo mejor en los instrumentos en los que los últimos 5 o 10 años los tuve, pues eso va a significar tasas muy, muy bajitas y tenemos entonces que buscar dónde diversificar. Ahí entraría una pregunta para ti también conforme a lo que tú estás teniendo charlas con tus clientes allá en Colombia, que de hecho creo que allá la situación de tasas bajas es todavía más complicada que acá en México. Allá el Banco de la República ha llevado a tasas mínimas históricas. Acá, como comentaba, todavía no estamos ahí, pero la expectativa es que hacia adelante, en 2021, tengamos 2 o 3 bajadas de tasas adicionales. Entonces, ¿qué comentarle a esos inversionistas que habían estado durante tantos años tan acostumbrados a estar en instrumentos de corto plazo y teniendo rendimientos después de inflación relativamente altos? Uy, esa es una gran pregunta y sí, digamos que para poner a todo el mundo en contexto, Banco de la República acá en Colombia, la tasa está en el 1,75, tenemos una inflación del 1,49 en los últimos 12 meses y con tendencia a la baja la inflación, creo yo, durante un par de meses adicionales, sobre todo por la de ahorita de diciembre, por algunas dinámicas particulares. Y el 1,75 del Banco de la República va a durar ahí algunos meses. Pero Jaime, esa pregunta es muy buena y mira, eh, para poner en contexto a todos los que nos están escuchando, el mundo antes de pandemia nos mostraba lo siguiente. Los bonos en el mundo, todos los bonos en el mundo costaban unos 68 trillones de dólares, más o menos, más o menos. Con las emisiones que se han hecho este año deben estar costando cerca de 78, 79 trillones de dólares, de los cuales 18 trillones de dólares con la emisión que hizo España hace semana y media más o menos de bonos a 10 años, 18 trillones de dólares ya están en tasas negativas. Es decir, la gente no solo no recibe un solo peso o un solo dólar o un solo euro de rendimiento, sino que adicionalmente, Jaime, están pagando porque alguien les reciba el dinero. Y eso ha empujado, digamos, todas las tasas hacia abajo. Leí hace un mes más o menos que la tasa, digamos, o el yield global, si uno suma todos estos 80 trillones de dólares de deuda, debe ser del 0,95 más o menos. Cosas que a mí me levantaron, digamos, las alertas. Un hecho que a veces pasa como inexplorado, pero que creo que da mucho en el asunto. Austria, a finales de junio, puso en los mercados de capital un bono a 100 años, es decir, que se vence en 2120 con un cupón del 0,8% por año. O sea, el que compre un bono de Austria a 100 años va a recibir por cada 100 euros invertidos 80 centavos anualmente. Y tiene que esperar que a Austria no le pase nada para que te pague, digamos, el capital. Eso demuestra lo que está sucediendo con las tasas. Lo que se llama investment grade está por debajo del 2% en dólares. Lo que se llama, por ejemplo, high yield está en tasas cercanas al 4% en promedio. Y tendría uno, digamos, que irse a bonos, lo que en los mercados financieros se denominan junk, que son bonos basura, básicamente, para encontrar tasas probablemente por encima. Esto ha llevado, digamos, a varias cosas y disculpas extenderme, pero es que quería mostrarles como toda la foto. Lo que yo le digo a los inversionistas son dos cosas. Primero, a corto plazo, mira lo que está sucediendo. España y Portugal, que fueron países que en abril, mayo, junio del año 2011 casi nos dan una sorpresa negativa y casi desbaratan también el sistema financiero internacional en ese momento, hoy emiten a 10 años con tasas negativas. Eso es un campanazo. Pero lo segundo es que si uno hace el ejercicio, y eso que estaba uno acostumbrado a que la duración de mi portafolio son 2 años o 3 años máximo, hoy una duración de un portafolio con estas tasas tan bajas se ha alargado, pero se ha alargado increíblemente. Entonces, si yo soy conservador, buscar de la forma tradicional tasas de corto plazo positivas con una duración controlada es muy difícil. Y entonces toca buscar
Por otro lado, lo primero, creo que es una gestión activa en la cual el manager pueda empezar a cambiar y meter bonos y buscar mejores posiciones, pero también lo que yo les digo es, probablemente tienes que incrementar un poco tu nivel de riesgo y buscar otra serie de factores activos que lleven, digamos, a que logres unas tasas relativamente altas en el mundo actual. Puede ser con acciones. Mucha gente me dice, pero es que las acciones son muy volátiles. Yo te digo, yo la verdad nunca he visto que alguien invirtiendo, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500 en su totalidad se haya quebrado. No lo he visto. Puedes tener acciones value que generan dividendos y el dividendo es relativamente estable y entonces puede ser un buen factor. Puedes generar, digamos, otra serie de charlas, otra serie de expectativas que no sean netamente bonos de corto plazo, porque bonos de corto plazo no van a dar, digamos, un rendimiento muy grande. Y eso es más o menos, digamos, lo que he hablado. De acuerdo, y ahí creo que es muy claro, como dices, que para encontrar esas tasas probablemente a las que estábamos acostumbrados, hay que empezar a tomar más riesgos y esos riesgos en todo caso hay que saber administrarlos, ¿no? Y yo un poco retomando lo que dices, por un lado puede ser un riesgo, tomar más riesgo de mercado, que generalmente lo puedes hacer vía el mercado accionario, es decir, pasar parte de tus inversiones a mercado accionario con ese objetivo de que en el mediano o largo plazo sean inversiones que den un mejor rendimiento. La otra es quedarte un poco en esa parte de renta fija, de tasas, digamos, pero buscando a lo mejor unos emisores, unas compañías emisoras de bonos, probablemente de menor calidad. Ahí es donde a lo mejor yo abriría un pequeño paréntesis y es que creo que ese es otro de los temas que tenemos, ¿no? Hay prácticamente gobiernos y empresas mucho más endeudados hoy de lo que estaban antes de COVID. Es cierto, por un lado, se han endeudado a tasas mucho más bajas, por lo cual deberían ser créditos que pudieran manejar de una forma más fácil, porque tienen que pagar esos grandes dineros de intereses. Pero por otro lado, los riesgos, digamos, de crédito, de que sean o empresas o gobiernos que tengan problemas, digamos, hacia adelante, ya en el tema de repago de capital, esos creo que siguen estando en la mesa y entonces nos toca ser, creo que muy cuidadosos sí en esos emisores, esas empresas que están emitiendo deuda, para ver si realmente son sostenibles en el largo plazo, porque creo que también otro de los efectos que ha tenido COVID es que ha venido a mover a las diferentes empresas y a las diferentes industrias de una forma muy, muy fuerte, donde vemos ahora que las empresas que no tienen un componente o una forma, digamos, de estar con temas de tecnología, pues están mucho afectadas el día de hoy. Hay sectores como la parte más de consumo que están también teniendo unas transformaciones muy fuertes. Eso no quiere decir que todas las empresas del sector consumo vayan a verse en problemas, pero sí va a haber ganadores y perdedores. Y entonces estar con bonos de esas empresas que van a resultar del lado perdedor, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí creo que es otra de los temas que tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces si nos vamos a lo mejor a la parte de mercados accionarios, que es una de las formas en las que podemos ir a buscar un poco más de rendimiento, sobre todo hacia mediano y largo plazo, pues tenemos, creo que ya lo habíamos dicho, algunas acciones, algunos mercados que han tenido un desempeño mucho mejor que otros. Yo pondría a lo mejor en dos grupos, el grupo de Estados Unidos y Asia, que creo que han liderado esta recuperación del segundo semestre que ya hablamos. Y por otro lado, mercados un poquito más destacados, Europa probablemente, y bueno, ya lo hablamos, Latinoamérica definitivamente. Entonces, ¿tú cómo ves estos mercados hacia adelante? Que sea aún buena idea estar una parte de nuestro capital en esas bolsas que han tenido un repunte mayor, Estados Unidos, Asia, o debemos concentrarnos más en la parte de los mercados rezagados? ¿Cómo está esta parte del mundo de acciones? Pues, a ver, yo hago, digamos, la siguiente reflexión cuando empiezan, pues cuando los clientes, digamos, empiezan a hablar de acciones. Cuando uno ve el Standard & Poor's 500, básicamente el 30% de la capitalización de todo el Standard & Poor's 500 está
concentrado en unas 10 compañías. Las llamadas FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y el FANG más. Y hay unas compañías que este año han pasado inadvertidas, pero que realmente han dado unas sorpresas muy positivas. Algunas de biotecnología, algunas de medicina. Incluso Disney es una acción que ha subido por toda la expectativa de su nueva plataforma de una forma muy importante. Y yo creo que hay sectores rezagados en Estados Unidos y esos sectores pueden generar valor. No han subido, digamos, al mismo ritmo de las otras, y ahí es donde está la clave, porque realmente en la medida, y son sectores que en la medida en que la economía se recupere, probablemente sí sean sectores que respondan mucho más a los fundamentos económicos y que en ese orden de ideas, generen, digamos, unos retornos positivos. Y está el mundo de afuera de Estados Unidos. ¿Cómo se evalúa el mundo de afuera de Estados Unidos? Nuevamente, necesito dar el contexto. Hay un indicador que muchas veces se pasa por alto, pero que a mí me encanta, que es la posición internacional de inversión neta. Esto básicamente mide lo que tienen los norteamericanos afuera de Estados Unidos, menos lo que tiene todo el resto del mundo en Estados Unidos. Comenzó esa posición de inversión internacional neta este año negativa en 11 trillones de dólares mal contado, que era el 50% del PIB. Y lo que hemos visto es que ya está casi negativa en unos cerca de 16 trillones de dólares. Es decir, los extranjeros han comprado en Estados Unidos en lo corrido de este año, sobre todo desde marzo, como 5 trillones adicionales de activos a los que ya tenían. Claramente, digamos, por todos los temas. Mi expectativa es que parte, digamos, de ese dinero que entró a Estados Unidos se devuelva hacia algún lado. Eso va a ir hacia Europa, que en la medida, por ejemplo, en que el mundo se empiece a abrir, pues Europa tiene unas ventajas, sobre todo porque produce unos sectores muy específicos, tecnología, alguna, digamos, alta maquinaria, y eso jalona mucho a Europa, biotecnología, etcétera, eso jalona mucho a Europa, y los emergentes siguen siendo, digamos, como mi expectativa más grande. Asia todavía puede generar mucho, y realmente, Jaime, yo creo que esto que voy a decir no es nuevo en estas semanas. Todo el mundo está mirando hacia China, y sobre todo hacia las acciones clase A, de una forma muy importante, y creo que China, digamos, tiene un buen fundamental, Corea tiene un buen fundamental, y en general Asia tiene un muy buen fundamental. Y América Latina, más allá de los fundamentales económicos, creo que es solo el impulso de buscar mejores retornos lo que va a mover las bolsas latinoamericanas y los mercados de capital en América Latina. Colombia todavía está rezagado frente a los máximos de la bolsa colombiana que logró alguna vez. Y eso para mí es indicativo de que los mercados tarde o temprano recibirán unos flujos de capital, como ya lo han empezado a hacer, y que América Latina es una región donde necesariamente el que busque algún valor durante el año 2021 va a tener que estar. De acuerdo. Y ahora que lo comentabas, un poco hacía un recuento de que, bueno, ante todo este tema tan cambiante, tantas cosas nuevas, pues nos toma, digamos, de alguna forma, primero que nada, como humanidad, relativamente, digamos, bien parados en ciertos términos. Y yo creo que el punto fundamental es el tema de tecnología. Yo creo que si esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 o 30 años sin todo este uso de tecnología como la que estamos usando hoy para comunicarnos, pues hubiera sido claramente una situación mucho más diferente y mucho más compleja. Y ahí me paso a también una situación como inversionistas. Nosotros que también tenemos unas herramientas y unas ventajas de que a través de compañías como Scandia México, como Scandia Colombia, los inversionistas pueden tener acceso a inversiones prácticamente de todo el mundo, ¿no? Haciendo portafolios muy diversificados para las personas que quieran sí seguir con un sesgo México o Latinoamérica. Existen portafolios, los que tienen necesidades inclusive más dolarizadas. Hay también soluciones para ese tipo de inversionistas, y en todo caso, esos portafolios se pueden construir con posiciones prácticamente de todo el mundo, lo cual creo que es una realidad que hace hasta, yo creo que 10 años no teníamos de una forma tan eficiente, tan clara, con los capitales pues tan bajos que hoy se piden para tener acceso a ese tipo de instrumentos. Hace 10 años a lo mejor había también estas soluciones, pero eran para gente de capitales muy altos, ¿no? Entonces creo que esa es una ventaja también que
que hoy en día tenemos y que dentro de todo, digamos, nos toma mejor parados como inversionistas para poder tener portafolios más robustos ante unas situaciones que todavía están lejos de estar claras, ¿no? Tenemos la expectativa de la vacuna, tenemos la expectativa de que haya un resurgimiento del crecimiento, pero pues lo cierto es que nada está escrito y en ese sentido el de estar bien diversificados creo que sigue y seguirá siendo sentido sobre todo para esas inversiones, digamos, de mediano, de largo plazo, que a final de cuentas deben tener objetivos como el retiro, como la compra a lo mejor de un bien inmueble en el mediano plazo, etcétera. Entonces creo que eso también redondea bien el que no obstante que hayamos visto algunas regiones ya muy adelantadas, hay valor, como lo dices, probablemente no en el índice S&P 500, que es el más representativo del mercado americano, pero sí en algunos sectores, en algunas empresas, y eso es algo que podemos gestionar nosotros para nuestros clientes desde las áreas de inversiones de Scandia, ¿no? Seguro, Jaime. Y aquí obviamente, pues yo creo que la parte de la gestión activa del portafolio en estos momentos en que la verdad hay como cierta, no quiero decir la palabra incertidumbre, pero sí ciertos, digamos, como preguntas sobre qué puede suceder, es totalmente fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Replicar uno a uno el índice Standard & Poor's 500 pues puede ser muy positivo cuando los mercados van al alza, pero si en algún momento, digamos, hay dificultades en los mercados, que toca, digamos, poner sobre la mesa que realmente también hay muchas preguntas sobre los mercados, ¿no? Hay una lógica, digamos, muy importante de por qué invertir, pero también es cierto, por ejemplo, que los mercados, sobre todo el accionario en Estados Unidos, está sustentado sobre la expectativa de que el próximo año las ganancias, digamos, por acción de las compañías del Standard & Poor's 500 son superiores a $190, que es a veces difícil de imaginárselo con las condiciones económicas actuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscar esos sectores rezagados puede ser, digamos, labor del manager y de la gestión activa. Ahora, también así como dijimos en qué invertir, también te puedo decir, Jaime, en qué no invertir. O sea, no voltees a mirar deuda gubernamental del mundo desarrollado, ni europea ni norteamericana. O sea, eso claramente es una deuda que no tiene mucho valor y que realmente su potencial de valorización es casi cero. Entonces, digamos que me parece totalmente correcto. Y un tema, digamos, final, pues también desde el punto de vista de lo que tiene que hacer un inversionista. Leía un libro de un profesor de Harvard, catalán, el que se llama Xavier Sala y Martin, yo creo que de pronto lo han escuchado. Uno de los últimos libros de la invasión de los robots y otros relatos de la economía de colores, donde decía algo. Muchas veces lo que hacen los inversionistas es tratar de conducir un automóvil, un coche, con el vidrio tapado hacia adelante, mirando, digamos, por el espejo retrovisor. Y muchos inversionistas hacen eso. Miran los retornos pasados, olvidando que van, digamos, es hacia adelante, mirando a ver si hay un abismo o si hay una curva en la carretera. Y esto es importante porque lo decimos muchas veces, pero realmente no está de más volverlo a repetir. Los retornos pasados no son lo que te van a decir qué va a suceder en el futuro. Son dos eventos totalmente aislados. ¿Hay tendencias? Sí. Pero si tú miras que las tecnológicas, que Tesla se ha multiplicado por 1000 este año, pues probablemente estés perdiendo parte también de lo que tiene que ser un análisis diferente hacia futuro, ¿no? Totalmente, Manuel. Y sí, esa analogía que haces del coche manejado con el vidrio en negro y viendo solo el retrovisor es, creo que, contundente y efectivamente, lamentablemente es lo que creo que muchos inversionistas terminan haciendo y es por eso creo que tan importante el que en todo caso tengan de la mano un asesor, tengan una empresa que pueda hacer esos manejos, tratando justamente de estar analizando, estudiando qué es lo que viene hacia adelante, porque a final de cuentas ese va a ser el motor de los retornos que van a tener las inversiones a futuro, ¿no? Creo que ya estamos un poco en tiempos para ir hablando, perdón, tenemos varias preguntas que tenemos ya en tiempo para ir respondiendo, pero antes tenemos un pequeño video para poner
en orden las preguntas que nos han llegado. Si quieres, Dani, podemos ir al video y al regreso empezamos con las preguntas del público. Las emociones no tienen forma ni color. No las podemos tocar ni ver, pero ahí están. Son parte de nosotros y sentirlas nos mantiene vivos. Se vale estar feliz, pero también se vale estar triste. Se vale estar optimista, pero también se vale sentir incertidumbre. No importa lo que sintamos. Todas nuestras emociones nos elevan, nos impulsan y nos ayudan a mantener la esperanza. En esta Navidad, abraza tus emociones. Sigue caminando con ellas y sobre todo, siente, porque sentir nos impulsa. Celebremos la vida, difundamos el amor y sembremos esperanza, porque la magia de estas fiestas es poder convertir nuestros sueños en realidad. Hagámoslo juntos. De parte de todos los que trabajamos en Scandia, te deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que todos tus objetivos se logren y que disfrutes de tus sueños. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Muy bien, pues regresamos ya para la parte final de la sesión, las preguntas que nos han hecho en la parte del público que nos está viendo. Y bueno, la primera pregunta que tengo por acá, Manuel. Los Estados Unidos tienen déficits dramáticos. ¿Subirán impuestos? ¿De dónde cobrarán? ¿Y cómo influye esto en las inversiones? ¿Cómo ves tú ese? A ver, sí el déficit ha crecido y el endeudamiento, sobre todo del gobierno federal, Jaime, ha crecido. Comenzamos 2020 con un endeudamiento de cerca de 22 trillones, más o menos 100% del PIB. Hoy es un endeudamiento de más de 140% del PIB y realmente este año se ha lanzado casi 4 trillones de dólares, nuevos tesoros que han ido casi que directamente a la Reserva Federal. Biden dijo que, y en su programa de gobierno, que iba a subir los impuestos corporativos del 21 al 27%. Y eso, digamos, pues puede tener algún efecto. Sin embargo, Jaime, también para las personas que hacen esta pregunta, deben saber que la carga, digamos, más fuertes para las empresas en Estados Unidos muchas veces no son los impuestos, sino son los programas de salud. Y eso también explica, entre otros, por qué las tecnológicas han subido tanto. Y es que las tecnológicas, relativamente frente a otras industrias muy fuertes, digamos, en contratar mano de obra, tienen menos personal. Y los costos, por ejemplo, de los programas de salud les pesan menos. Entonces, digamos que en la medida en que los programas de salud pues ya están totalmente identificados, de que esa tarifa, digamos, del impuesto puede subir del 21 al 27, pero que realmente puede ser manejable, yo particularmente creo que no va a haber un efecto tan marcado. Sobre todo, y esto lo leí en uno de los informes de los bancos, Jaime, estos días, que se estima, por ejemplo, que el próximo año vuelve un evento que estuvo muy presente entre el año 2009 y el año 2018 en el mercado accionario norteamericano, que eran las recompras accionarias de las propias compañías. Y este Banco de Nueva York está previendo que el próximo año pueden ser entre 450.000 o 500.000 millones de dólares de recompras accionarias, que eso sí marca, digamos, que la misma compañía compre acciones y el mercado accionario pues debe seguirse incrementando. Entonces parecen dos hechos divergentes, pero mi perspectiva es que más allá de la subida de impuestos y un ruido, digamos, ahí pequeño durante semanas o incluso meses, gane más, digamos, las otras fuerzas, sobre todo la fuerza de la recompra accionaria y la fuerza de que finalmente muchos inversionistas tienen que buscar activos de mucho más valor de los que en este momento probablemente tengan. De acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manu. De hecho, hay otro punto por el cual a lo mejor este déficit no es tan preocupante, y es justamente algo que habíamos comentado. Toda esa nueva deuda que está sacando Estados Unidos, pues está saliendo a tasas bastante bajas. El tesoro de 10 años está abajo del 1%, 0.90%, y de hecho muchas de las emisiones se hicieron todavía abajo, cuando hace unos meses estaba
a 0.60, 0.70. Entonces, realmente es deuda que no le cuesta mucho al gobierno americano y en todo caso con un crecimiento, digamos, relativamente similar al que había tenido en años anteriores, un 3,5%, que es un crecimiento relativamente bueno para una economía tan estabilizada como la americana. Pues la teoría diría que hacia los siguientes años no habrá un tema de complicación, digamos, en el repago de esa deuda. Entonces, eso junto con todos los puntos que comenta Manu, me parece que hace que el mercado no esté tan preocupado de un dato que sí, si se ve simplemente como tal el déficit, pues sí puede ser algo de llamar la atención, sobre todo el cambio tan grande que ha habido antes de COVID y después de COVID. Sí, y ahí, Jaime, si me permites complementar, también lo que vimos entre el año 2019 y 2018, 2009 y 2018, 2019, es que, claro, ¿qué hace una empresa? Y esto ya es probablemente un poco más técnico, pero en la medida en que se pueda endeudar a largo plazo, como debería volver a suceder ahorita, a tasas muy bajas, pues porque son tasas de interés de menos del 1%, pues se endeuda y reemplaza capital de acciones por capital de deuda. Y eso crea finalmente algo que los financieros corporativos se llama en el mundo, digamos, de las finanzas corporativas, un apalancamiento financiero. Y que en la medida en que la economía se recupere, en la medida, por ejemplo, en que las empresas de Estados Unidos no solo vendan más dentro de Estados Unidos, sino vendan más fuera de Estados Unidos, que es parte de la clave acá, en la medida, por ejemplo, en que las monedas emergentes se aprecien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa norteamericana que vende en México vende en pesos mexicanos. Y para poderse llevar las utilidades a su casa matriz, los tiene que convertir a dólares. Y si hay una revaluación del peso mexicano, por los mismos pesos mexicanos le van a significar más dólares y por ende son más ingresos para la empresa en Estados Unidos. Entonces, realmente la ecuación puede ser muy buena desde el punto de vista fundamental financiero para las acciones norteamericanas. Pepsi no vende en Estados Unidos, Pepsi vende sobre todo en Brasil. McDonald's no vende en Estados Unidos, vende sobre todo en Asia. Y así sucesivamente, más de la mitad de las empresas del Standard & Poor's 500, exceptuando probablemente las tecnológicas, las empresas, digamos, tradicionales, si uno lo quiere decir así, venden sobre todo fuera de Estados Unidos, y en la medida en que esta dinámica que estamos explicando con Jaime suceda, pues también se van a beneficiar finalmente ellas en Estados Unidos, ¿no? Simplemente era como una idea adicional que se me vino de explicación a la cabeza, Jaime. Sí, totalmente. Y ese es un buen punto que de hecho, curiosamente, Trump durante sus 4 años en gobierno estuvo buscando que el dólar fuera mucho más competitivo, tuviera un valor mucho más bajo contra otras monedas. No lo logró y curiosamente vino a ser COVID el que hiciera este efecto. Obviamente, pues teniendo como fundamento pues todos los impulsos que tuvo, sí, ahora sí que sacar el gobierno y la Reserva Federal, cosa que Trump estaba buscando, pero sin tener un fundamento como lo que fue COVID, ¿no? Pero sí, efectivamente, ese tema de un dólar más competitivo, que es lo que probablemente vamos a seguir viendo hacia adelante, es otro elemento que apoyará. Paso rápidamente a otra pregunta. ¿Qué fondos de inversión tienen disponibles o portafolios que tengan un porcentaje de variabilidad, me imagino también de volatilidad del 30%? Bueno, acá estamos hablando claramente ya una volatilidad del 30%, estamos hablando de portafolios compuestos prácticamente al 100% por acciones. Cualquier portafolio un poquito más balanceado claramente va a tener volatilidades menores, pero para alguien que esté buscando justamente ese sesgo más agresivo, más de largo plazo, efectivamente tenemos portafolios compuestos al 100% por acciones y de hecho los tenemos en algunos casos diversificados a nivel global, fondos globales de renta variable, en otros casos tenemos fondos particulares dedicados a Estados Unidos, a Europa, a Asia, inclusive los fondos dedicados a renta variable mexicana creo que tienen volatilidades más o menos de ese orden. Entonces, claramente hay creo que una gama importante de portafolios para ese tipo de inversionistas. Y aún así, con temas de 100% renta variable, se pueden hacer, creo que, portafolios muy diversificados, sobre todo tomando en cuenta este tema que ya hablamos, el que tengamos una buena diversificación nos protege
eventos que hoy probablemente no estamos contemplando, no estamos viendo, y que así como ocurrió en COVID, esperemos que ese, como es un evento cisne negro, no vuelva a ocurrir algo así, pero que alguna cosa en el transcurso de los siguientes años no salga tan bien, o inclusive salga mejor en otra región diferente a la que habíamos pensado. Pues el tener un portafolio diversificado creo que nos protege de esa gran incertidumbre que todavía creo que va a venir hacia adelante. Acá hay otra pregunta, esta también te la pasaría para que la discutamos, Manu. ¿Recomiendan invertir en bienes raíces fuera de México, en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que parte, digamos, de las inversiones tienen que, a ver, no hay una inversión única, por ponerlo en algún sentido. Los bienes raíces en Estados Unidos pueden tener algunos, digamos, una tesis de inversión interesante y pueden hacer parte del portafolio de inversión necesariamente. Pero toca buscarlos muy bien y toca realmente dejarse asesorar. Ahora, ya partiendo únicamente, digamos, del tema de inversión, pues también digamos que yo por mi labor diaria discuto mucho los temas de inversiones internacionales. Toca tener en cuenta en Estados Unidos una característica principal a la hora de invertir, si uno quiere invertir directamente. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos impuestos a las herencias para extranjeros que invierten en Estados Unidos. Y puede llegar a ser del 40% el impuesto federal. Y si estás en un estado que cobra además impuesto a la herencia, puede llegar a ser hasta el 19% el impuesto estatal. Y eso, digamos que para todo lo que supere $60,000. Entonces, realmente a los que me preguntan, ¿invertirías en un bien en Estados Unidos directamente? Yo le digo, depende. Si es un bien grande, donde tú adicionalmente cueste mucho dinero y se justifique toda la estructura por detrás, probablemente crear una LLC y un trust y una serie de cosas, pues míralo. Pero si es poco, pues realmente busca otra forma de inversión mucho más eficiente, porque si te olvidas de los impuestos y si te olvidas, digamos, de todas las arandelas, que no sé si la palabra arandela se entiende en México, si todas las arandelas, digamos, adicionales a la inversión pura, pues te puedes llevar una sorpresa y termine siendo no una buena inversión. De acuerdo, sí, es una inversión complicada también desde el punto de vista operativo y de ejecución, ¿no? Acá hay otra pregunta, es de invertir en un portafolio dolarizado, y yo acá iniciaría, te dejo también que me complementes, pero para mí el tema de invertir en un portafolio dolarizado tiene que ir mucho más de la mano con los objetivos que yo tenga como inversionista. Si tengo, por decirlo, como objetivo el pagar, digamos, la beca de un hijo en los siguientes 10 años, y que sé que esa beca va a ser muy dolarizada, o si simplemente sé que mi estilo de vida, por las cosas que yo consumo, por las cosas que yo hago, es muy dolarizado, ahí claramente tiene todo el sentido tener un portafolio dolarizado. A mí me parece que el error más grande que se comete con portafolios dolarizados es tratar de verlos desde dos perspectivas, que generalmente el 90% de las veces sale contraproducente. Una es la perspectiva del pánico, es decir, cuando yo me dolarizo porque estoy viendo que hay algo que me está dando un cuestionamiento interno del tema de la economía o de las inversiones locales. Generalmente se hace en niveles no adecuados, y mucho fue lo que pasó en el mes de marzo, cuando estábamos a 25 pesos por dólar, y mucha gente en ese pánico se invirtió a esos niveles. Hoy, con un peso más hacia el 20, pues claramente trae unas pérdidas importantes. El otro punto de vista donde es muy complicado hacerlo es desde el punto de vista especulativo, ¿no? Me meto un portafolio dolarizado hoy a 20, porque yo, como vi que llegó el peso a 25 hace unos meses, pues esperaría que a lo mejor se regrese a 23, y ahí lo saco y ahí hago una ganancia. El dólar probablemente es una de las activos financieros más volátiles, entonces el encontrar esos puntos de entrada y de salida adecuados es muy, muy complicado, a menos que tengamos, digamos, hacemos todo el día estando investigando y viendo tendencias, etcétera, y aún así el dólar tiene tantos temas puntuales de corto plazo que es muy complicado hacer ese timing, ¿no? Ese momento justo de entrar y de salir. Mucha gente lo que le pasa es
se mete a 19, el peso después empieza a bajar, empieza a ver que está perdiendo, sale, y en el momento en que sale probablemente es cuando empieza el rebote. Entonces, desde el punto de vista especulativo, los dólares son muy, muy complicados. Y es por eso que nuestra recomendación del manejo de dólares va en dos sentidos. Una, en si tienes esos objetivos muy dolarizados, ahí sí tener un portafolio dolarizado. Si no, creo que lo mejor es tener sí una parte de dólares como parte de tu portafolio, pero que no sea un porcentaje, digamos, que vaya más allá de un 15, de un 20%, porque si no, esas volatilidades, efectivamente, cuando tú veas tus estados de cuenta, vas a tener de repente unas caídas muy fuertes, unas subidas muy fuertes, y lo único que hace es generar ruido y volatilidad innecesaria. Entonces, eso es un poco como mi experiencia y lo que generalmente recomiendo con el tema de dólares. Manu, no sé si tú tengas una visión diferente o algún consejo adicional que quieras dar, sobre todo pues esta gente que sabemos que el dólar a final de cuentas ha sido la moneda, digamos, base o la moneda más buscada en momentos de refugio, pero que no necesariamente es como para tenerla en todo momento, ¿no? No, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo resalto algo que usted acaba de decir. Y es que uno por haber visto el dólar a 25 pesos mexicanos o en Colombia por haber visto un dólar a 4.000 pesos colombianos, no puede decir que vuelve para allá. Y aquí hay algo, digamos, fundamental que los que sean un poco más inquietos y técnicos vayan y miren, que es un índice que se llama el Trade Weighted Index. Eso digamos, se encuentra, digamos, dentro de las bases de la Reserva Federal, está desde el año 72, y lo que muestra, digamos, los ciclos del dólar es que hay ciclos al alza que generalmente están entre 6 y 7 años, y ha tenido el dólar ¿y por qué está desde el año 71, 72? Básicamente porque en ese momento comenzó una nueva dinámica en el mundo en el cual hubo un cártel de precios del petróleo, pero adicionalmente, digamos, se quitó, digamos, la paridad con el oro de las monedas. Entonces, eso es lo que ahora llamamos, y se encuentra mucho en la literatura, las monedas fiat. El primer ciclo de dólar al alza fue finales del 78 hasta el año 85, el segundo del 95 al 2002 y el último del 2014, y todavía estamos preguntándonos si ya se acabó, digamos, este ciclo de dólar fuerte. Y digamos que si uno traza, digamos, la gráfica, va a encontrar que después de esos ciclos de dólar fuerte empieza una caída sistemática del dólar frente a una canasta de monedas. ¿Las monedas emergentes somos un poco más volátiles? La respuesta es sí, pero particularmente para mí vamos a entrar en un ciclo de debilidad del dólar durante los próximos años, y puede ser un ciclo de debilidad relativa que puede durar unos 8, 9, 10 años, que va a ser también contrario, y esto pues es algo que de pronto no alcanzamos a discutir porque nos podríamos quedar acá hablando todo el día, de los precios de los bienes básicos, que particularmente yo creo que van a volver a subir. El petróleo, si sube, pues obviamente impacta mucho lo que son las cuentas mexicanas, las cuentas colombianas. El cobre, la expectativa es que suba, ha impactado las cuentas chilenas, y por eso el peso chileno ya es una moneda ganadora frente al dólar en este caso particular. Pero retomo, digamos, lo que dice Jaime. Dos cosas. La primera, no por haber visto el dólar a 25 pesos mexicanos puede uno suponer que va a volver allá. Puede que en el muy largo plazo sí, pero de pronto las fuerzas de corto plazo no nos están mostrando esa tendencia. Y la segunda es que si el objetivo de uno es en dólares, pagar el posgrado del hijo en la universidad en Estados Unidos, lo que sea, eso sí tiene sentido. De otra forma, y lo he visto porque yo me siento con clientes, hay clientes que dicen, es que quiero poner todo en dólares porque siempre es una moneda que sube. Bueno, pero ¿cuáles son tus temas? No, pues yo tengo que pagar pues en Colombia la comida, tengo que pagar la gasolina del auto, tengo que pagar una serie de cosas, tengo que pagar no, pero si tus gastos van a ser en pesos, no te metas a esa volatilidad. Entonces, depende mucho, y coincido, Jaime, para no alargarme, depende del objetivo, y mi view particular es que el dólar va a entrar en una fase de debilidad relativa durante los próximos años. De acuerdo, man. Nos queda tiempo para una última pregunta muy rápido. Dice acá, tengo una inversión que lleva solo 3 meses. ¿Cada cuándo debo revisar o cambiar mi portafolio? Bueno, ahí creo que el tema va muy de la mano con ese planeamiento, esa planeación inicial que creo que todos como inversionistas debemos hacer.
En un momento inicial y antes de empezar una inversión, creo que una pregunta que nos debemos hacer es justamente ese objetivo. ¿Qué estoy buscando con esa inversión? Y nos vamos a dar cuenta que hay prácticamente, si lo queremos generalizar, inversiones que necesitan tener o que tienen objetivos de muy corto plazo y otras inversiones más de mediano plazo para cumplir temas y objetivos de mediano plazo, como podría ser, no sé, la compra de un bien inmueble, y finalmente las de mucho más largo plazo que generalmente van atadas con temas de retiro. Cada cuánto evaluar cómo van cada una de esas canastas también depende efectivamente de los plazos y de las inversiones que hay atrás de esos portafolios. Generalmente un portafolio o la parte de nuestros recursos que está invertida para el retiro va a estar en instrumentos de mucho más largo plazo, de volatilidad más alta, y ahí es recomendable estar revisando probablemente el performance, el rendimiento, la composición, probablemente no antes de 3 años, porque son de nuevo inversiones de muy largo plazo, ¿no? Para a lo mejor las partes de más corto plazo sí conviene a lo mejor hacer una revisión. Creo que 3 meses es todavía muy poco tiempo, algo a lo mejor más hacia el año podría darnos un poco más una perspectiva de qué tan bien vamos y sobre todo hacer en ese año, en ese momento de comparación, pues una comparación que sea, digamos, manzana con manzana, pera con pera, ¿no? Es decir, en ese momento, cuando yo haga mi revisión de una inversión de corto plazo, pues lo tengo que estar haciendo con otras inversiones que tengan ese tipo de instrumentos, ese tipo de horizontes similares, para ver si estoy bien o no y si hay que hacer algún ajuste a mi portafolio. Y lo mismo con la parte de instrumentos de largo plazo. Cuando pasen esos 3 años, que finalmente esos activos, esas inversiones los voy a utilizar en los siguientes, no sé, 15, 20, 25 años. Entonces, 3 años es un buen momento para hacer una evaluación, revisar con otros portafolios de perfil similar, de riesgo similar, y ver si hay que hacer algún ajuste. En todo caso, lo que creo que va a salir como resultado es ver que debe ser un portafolio muy bien diversificado. Si hubo algún tipo de inversión que no dio un retorno adecuado, identificar por qué, porque nos puede pasar un poco lo del retrovisor, no dio bien, entonces me salgo, pero no estoy viendo las perspectivas hacia adelante, o por el contrario, algo que ya dio muy bien, probablemente sí es un buen momento para tomar algo de utilidad, ¿no? Entonces, depende mucho, creo que de los objetivos y los horizontes que para mí como inversionista tengo, cada cuánto también tengo que hacer una revisión de mi portafolio. Manu, no sé si quieras agregar algo sobre esa última. No, estoy totalmente de acuerdo y acá vuelvo a insistir mucho que las inversiones delegadas son muy potentes, porque realmente, y les voy a poner, digamos, un caso particular con el que me encuentro mucho con inversionistas acá en Colombia. Muchos me dicen es que yo trabajo en el sector, independientemente del que sea el sector, puede ser sector petróleo, sector farmacéutico, sector alimentos, lo que sea, entonces me dicen, es que yo conozco muy bien el sector y entonces yo sé cuándo van a pasar las cosas. Digo, no, o sea, realmente muchas veces los fundamentales no funcionan, entonces delega a la administración, por más que quiera sector petrolero o sector alimentos o sector farmacéutico, a un equipo que está 100% todo el día en eso, que es su labor de ser, y que realmente, digamos, pues que te puede dar un valor agregado. Recomendación, no mires el portafolio diariamente, eso es lo peor que uno puede hacer de cualquier manera, pues porque diariamente hay muchas volatilidades. Incluso ni semanal ni mensualmente. De pronto revísalo, mira mensualmente, puedes decir, bueno, cambió un poquito, pero pues tampoco es la razón de ser. Y eso sí es importante. Evalúalo en periodos mucho más amplios del tiempo y simplemente, Jaime, un minuto para no alargar. Si tú ves, y esto es un índice muy famoso que hacen muchas casas de inversión, lo hace JP Morgan, lo he visto a Neuberger Berman, etcétera, etcétera. Si uno evalúa, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos en periodos de un año, se va a encontrar en que a veces renta al más 60 y a veces renta al menos 60. Pero en la medida en que uno va en periodos de tiempo más largos, ya después en periodos, por ejemplo, de 15, 20 años, siempre ha sido positiva. Siempre. Es más, tienden a converger lo que es la bolsa con otra serie de activos. Y eso, pues que es una gráfica que estoy seguro que Jaime la tiene en la cabeza y que los asesores también la tienen y que se las pueden mostrar. Eso tiende, digamos, a mostrar que en la medida, digamos, en que uno evalúe las inversiones
En periodos más amplios, realmente las cosas corrigen y son solo movimientos que pueden ser muy difíciles, unas fluctuaciones muy grandes, estoy totalmente de acuerdo, pero que realmente no es el momento de salir corriendo. Porque es que yo a veces digo, Jaime, que en esto la lógica comercial es totalmente inversa. O sea, comercialmente la lógica es compra barato y vendes caro. Y lo que hace la gente en inversiones es a veces ver cuando está por acá y comprar para vender por acá. Y, o sea, está totalmente contra la lógica comercial que nos han explicado durante años, ¿no? Entonces, evalúalo en periodos un poco más amplios es mi recomendación. Totalmente. Pues Manu, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta última sesión del año. Con esto, bueno, pues espero que todos pasen unas felices fiestas, que las pasen muy seguros con su familia, que se cuiden mucho y bueno, para empezar un 2021 creo que con muchos retos, con muchas ganas y con muchas cosas, creo que de oportunidad en la parte de inversiones que se nos van a venir. Entonces, pues estén muy atentos siempre a nuestras redes sociales, ahí compartimos noticias y eventos que van a venir. Por lo pronto, esto es de mi parte y de parte del equipo de Scandia. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos por acá el siguiente año. Muchas gracias, Manu. Gracias, Jaime, por la invitación, Scandia México, a todos los asistentes. También, pues, mis mejores deseos para estas fiestas decembrinas, Navidad, fin de año, y el 2021 con las oportunidades a full, creo yo. Me parece que sí. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo.